Entonces, hoy vamos a hablar de otra dimensión. Vamos a hablar de lo que sucede realmente donde vivimos nosotros los cristianos. No esta dimensión que conoces. Quiero contarles una historia. En 1943, Segunda Guerra Mundial, los ingleses tenían que tomar un lugar en la India que estaba tomado por los japoneses. Los japoneses siempre fueron muy capos en estrategias militares. Ya que no estoy hablando ni de malos ni de buenos, ¿ok? Así que no tomen partido, por favor, no es la idea. Entonces, los ingleses desembarcaron en ese lugar y atacaron, eran como 30.000 soldados y los soldados japoneses eran pocos, pero como eran unos capos en estrategia, cuando se enfrentaron en ese nivel de batalla en la tierra, los japoneses terminaron venciendo a los ingleses y se tuvieron que ir. Por una cuestión de estrategia. Claro, estaban a nivel de tierra y por lo tanto allí las capacidades de este ejército japonés eran mucho más grandes que las capacidades del ejército inglés. Digamos, para que ustedes lo entiendan, se enfrentaron en el mismo nivel. Y los ingleses se tuvieron que ir. Un año más tarde, exactamente un año más tarde, volvieron al mismo lugar los ingleses. También trajeron un montón de soldados y se enfrentaron. Pero cuando los japoneses utilizaron estrategias distintas en el mismo nivel, los estaban venciendo. Hasta que pasó algo de repente inesperado. Apareció la aviación inglesa. Y así los japoneses fueron reducidos y pudieron tomar la isla los ingleses. Y esto a mí me habla de que los ingleses tuvieron la capacidad, no quiero decir sabiduría porque en la guerra no hay sabiduría, tuvieron la capacidad de pelear la batalla en otro nivel. Cuando uno pelea la batalla en otro nivel, cuando los enemigos no saben que estás en otro nivel, lo que pasa es esto que acaba de contarte, terminas venciendo. Y nosotros fuimos creados para lidiar y pelear nuestras batallas en otro nivel. Si yo te digo que tu batalla está en esa dimensión, ¿la pelearías? ¿Que tu victoria está cuando peleas en esa dimensión? ¿La pelearías? ¿Te gustaría vencer en tus cosas? ¿Te gustaría ser? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bien, solo sos más que vencedor cuando lidias en otro nivel. Si no, los japoneses te matan. Porque no podés pelear con armas carnales cuando nuestra lucha no lo es. La Biblia dice que no luchamos ni contra carne ni contra sangre, que nuestra lucha es contra, ¿cómo dice el pastor? ¿Cómo le llama? Bicharracos. Peleamos contra un mundo espiritual, por lo tanto jamás, nunca vas a poder vencer con armas carnales lo que se enfrenta y se vence con armas espirituales. Y yo no te voy a hablar de las armas hoy. Te voy a hablar de qué significa el mundo espiritual, de qué es lo sobrenatural. Más adelante vamos a hablar de las armas, porque ¿para qué querés armas que no te sirven en esta tierra? Primero entendamos lo que significa y cuál es nuestro campo de batalla, cuál es el lugar donde peleamos los cristianos. Génesis 1:2 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Cuando vos lees esto, es el segundo versículo de la Biblia, el inicio de todo esto es espiritual. Dice que el Espíritu de Dios es el que puso orden absolutamente en todo. Por el Espíritu de Dios todas las cosas han sido hechas, todas. Si vos no crees este principio, no podés vivir una vida espiritual libre y sobrenatural. Yo le iba a poner esta palabra sobrenaturaleza. ¿Vieron que dicen la madre naturaleza, cómo crea las cosas? Escúchame, si detrás de una semilla no estuviera el poder divino de Dios, la naturaleza no podría dar frutos. La naturaleza, todo lo que vos ves, arbolitos que crecen, el sol que sale, tu hijo que es engendrado, tu nieto que tenés en tus brazos, todo lo que sucede a tu alrededor, el sol en la mañana. ¿Alguno de ustedes puede explicarme cómo sabe el sol cuándo tiene que salir? Que no sale en realidad, pero ¿alguno de ustedes puede explicarme cómo sabe la tierra cuánto y cómo tiene que rotar? ¿O cuánto se tiene que inclinar para que nieve?
para que haya sol. ¿Alguno podría explicármelo? Claro, y vos me vas a decir si la ciencia lo puede explicar. Claro, la ciencia puede explicar lo que ve, pero jamás podrá explicar lo que no ve. Y lo que la ciencia no ve es el origen de todas las cosas. La ciencia te puede decir, ¿se acuerdan que hablamos del invernadero la semana pasada? La ciencia te puede decir cómo es que una semilla puede, después de estar, encontraron una semilla en la tumba de, qué sé yo, Tutankamón, ponele, no tengo idea. Encontraron trigo, maíz, encontraron semillas. Las plantaron y germinaron, crecieron. Claro, yo como científico te podría explicar. Bueno, lo que pasa que el ADN de la semilla y el calor y la temperatura, esto es explícame cómo estaba viva. Porque vos me podés explicar por qué germinó, por qué creció. Ahora explícame, ¿quién dio el impulso de vida a eso? El mundo sobrenatural es creer. La ciencia te dice el qué. La fe te dice quién. Te lo vuelvo a repetir para que vos tengas claro en tu corazón. La ciencia siempre te va a decir el qué, va a explicar las cosas, pero tu fe te dice quién lo hizo. Todo, absolutamente todo es espiritual. Todo, digan conmigo, a ver si se les graba en el corazón y si quieren creerlo, por supuesto. Todo es espiritual. Hebreos 11:3 dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Está ahí puesto? ¿Y qué dice? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Segunda de Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y quiero terminar, un montón de pasajes tengo para que ustedes aprendan lo que es lo sobrenatural. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Todo es espiritual. Absolutamente todo lo que vivimos es espiritual. El objetivo de Satanás es hacerte creer que todo es almático y carnal. Y matar tu parte espiritual, que es inevitable, por eso intenta contaminarla. Va a estar ahí siempre, pero intenta contaminarla, acallarla, confundirla, que vayas detrás de otros dioses. Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, si te leo Hechos 2:4, esto está sumamente claro. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Chicos, la iglesia es y debería ser siempre espiritual. Si una iglesia no es espiritual, no se mueve en lo sobrenatural, no es iglesia, es un club. Así que cuando este pastor te dice una y otra vez, vamos a orar, busquemos la revelación en Cristo, vivamos en el Espíritu, es porque no tenemos otra salida. Y porque además es lo que más nos bendice. Y es la forma que nosotros tenemos, alguna vez también les prediqué, la ventaja sobrenatural que tenemos sobre otras cosas. La iglesia tiene la aviación a su favor. Podemos movernos en otra dimensión para atacar todos nuestros problemas, para sacar a nuestros enemigos de los terrenos que son nuestros. No existe forma de que llegues a un lugar de victoria si no sos espiritual. ¿Saben que quizás ustedes no están viendo que lo sobrenatural es eso que sucede en el cielo, que ya sucedió en el cielo y que se manifiesta cuando sucede en la tierra? Y que vos y yo tenemos el derecho de traer el cielo a la tierra, como cantábamos recién. Cuando el cielo invade la tierra, cuando el cielo viene a la tierra, es lo sobrenatural manifestándose en tu mundo, mi mundo natural. Porque nosotros no somos de este mundo. La Biblia dice, nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si tenés a Jesucristo en tu corazón, vos ya sos parte del reino de Dios. Todo el objetivo de Satanás es que vos no entres en esa dimensión sobrenatural, porque son las cosas que te llevan a la dimensión sobrenatural. ¿Qué cosas? La intimidad, la oración, la lectura de la Biblia, la adoración, te llevan
a esa dimensión donde suceden las cosas. Ahí te empezás a mover como pez en el agua y empezás a ver, esto era así, viene revelación, me querés mostrar esto, viene sabiduría, viene todo lo que Dios quiere darte. Y cuando bajás, imaginen un poco conmigo, cuando bajás de esa dimensión espiritual, sabés qué hacer sin saber cómo lo supiste. Solamente vino revelación a tu vida, vino capacidad y conocimiento para hacer las cosas en este mundo. Sabes qué contestarle a alguien, sabes qué puerta ir a golpear, lo sabes. Sos una persona revelada. Y yo te enseñé una vez que el revelado vive adelantado. El revelado cuenta con la ventaja sobre todas las demás personas, no para que te aproveches, sino para que vos disfrutes y les enseñes a otros cómo se puede vivir. Entonces el secreto es que vos y yo sepamos que somos seres espirituales. Y lo somos, porque Génesis 2:7 dice, entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, carne, ¿ok? Somos carne. Pero fíjate lo que dice la segunda parte. Sopló aliento de vida en su nariz y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mis amados, por enésima vez les voy a decir, aprendieron quizás una teología equivocada. Nosotros no tenemos el espíritu chiquito y lo hacemos crecer cuando el Espíritu Santo viene porque leemos la Biblia. Vos indefectiblemente sos cuerpo, sos alma. Todos los sentidos hacen que tu cuerpo y tu alma se alimenten, transformen las emociones, desarrollan cosas químicas en tu cabeza para que estés más idiota un día u otro. Tu sentido está en oler un perfume exquisito, pero lo sobrenatural que está radicado y es el contacto que tenemos con Dios, que está radicado en nuestro espíritu, se alimenta solo por un sentido. O decrece o se pudre por la ausencia de ese sentido, y es la fe. Así que, según otro escritor, la fe es el sexto sentido. La fe es el sentido que necesitas para entender lo sobrenatural, para escuchar la voz de Dios, para discernir lo que pasa en el mundo espiritual, para saber cuándo enviar a la fuerza aérea. La fe es el sentido por el cual capturás las cosas del cielo. Una persona sin fe jamás podrá. Por eso es importante aceptar a Jesucristo por fe. Y aquel que tiene fe sepa que la activó cuando aceptó a Jesucristo. Eso abre un camino de fe. Fe es la elección que vos tenés, una nueva definición, para conocer las cosas del cielo. Nosotros tenemos la percepción desde nuestra alma y desde nuestro cuerpo de las cosas de acuerdo a los sentidos y el desarrollo de los sentidos que tenemos. Recuerdos, memorias, culturas. Que nuestros sentidos están íntimamente relacionados con lo que somos en la completitud de nuestro ser. Así que no podemos percibir el mundo espiritual con sentidos que son tan irregulares. La única forma que tenemos para percibir todos nosotros como iglesia y como individuos, la única forma para percibir lo que Dios quiere no es a través de nuestra alma. Por eso siempre les digo, yo siento tal cosa. No, yo cuando siento tal cosa no te estoy hablando del Espíritu. Porque cuando el cielo pronuncia algo sobrenatural y lo traes a la tierra, sos responsable, sos el agente de lo sobrenatural en la tierra, sucede. Iglesia, vos tenés esa autoridad de parte de Dios solo cuando vas al cielo. Por eso detesto a las personas, y no detesto a las personas, sino los demonios de esas personas que andan por todos lados diciendo, dice Dios, dice, siento tal cosa, cuando lo único que provocan es confusión, porque no son personas que van al cielo, no son personas que se mueven en lo sobrenatural, son personas que les gusta manipular a las personas, sembrar falsas esperanzas. Esta iglesia debería estar explotando de gente, porque la gente debería querer venir porque te ve a vos moviendo el cielo en la tierra y decir, yo quiero lo que vos tenés. ¿Cómo puede ser que te falte, vos orás y ya después no te falta? ¿Cómo puede ser que no tengas trabajo, orás y después tenés trabajo? ¿Cómo puede ser? La gente debería ver eso y venir. Bueno, pero el Señor dice, aún viendo no creerán. ¿Por qué? Porque perciben
con sus sensaciones, con los sentidos. A mí no me va a pasar. Las emociones son el resultado de lo que entra por tus sentidos y se procesa en tu cerebro. Pero lo espiritual es el resultado de tu contacto en fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios y yendo en intimidad a buscar a Dios. Hay otro autor que dice, nosotros subimos en adoración. La adoración nos hace escuchar, adentrarnos en ese mundo espiritual en el que no estamos cotidianamente, subimos en adoración, nos metemos en el cielo y bajamos en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque conocemos la revelación de Dios y nos enfrentamos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Se te va el miedo de enfrentar cosas, se te va el temor de enfrentar situaciones, porque ¿sabes quién te respalda? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe te adentras en lo sobrenatural, porque fe es el sexto sentido, es el lenguaje del cielo. Entonces, quiero seguir. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Todo lo que sucede es un milagro sostenido de Dios, sustentable. Ya que les gustan esas palabras, son palabras modernas. Un milagro sustentable de Dios. Está detrás de todo. Absolutamente de todo. A mi modo de decir es, todo pasa por las manos de Dios. Absolutamente todo. ¿Qué es lo natural? Yo les voy a dar la definición de natural. Natural es lo que pertenece a lo que está ya creado. Natural es lo creado, ¿ok? Lo que ocurre dentro de las leyes físicas, biológicas y lógicas del mundo. Es lo cotidiano, lo que se puede ver, lo común. Ahora les voy a leer lo que es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que trasciende al orden natural, está más allá, la fuerza aérea. O sea, no es el plano de acá, es lo que no vemos. La sorpresa que se llevaron los japoneses. Es la sorpresa que vos te vas a llevar cuando te muevas en el mundo sobrenatural de lo que podés hacer. Es lo que trasciende al orden natural. Es aquello que proviene directamente de Dios, que no puede explicarse por medios humanos ni naturales. Es lo divino en acción. Es lo que proviene del Espíritu Santo. Lo sobrenatural es lo que trasciende al orden natural. Me retan porque leo muy rápido. Es aquello que proviene directamente de Dios, que no puede explicarse por medios humanos ni naturales. Es lo divino, el cielo, en acción. Lo que proviene del Espíritu Santo. Por eso es propio de los cristianos. Vos y yo, que tenemos el Espíritu Santo, somos como súper empoderados porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabes cuál es el superpoder más grande que tenemos? El de salvar a las personas. No como lo hacen aquellos con los rayos y la telaraña y los escudos, sino con las palabras divinas que traes del cielo. Cuando estás hablando con alguien, como a muchos de ustedes les ha pasado aquí, y de repente en la conversación, quien te invitó habla una palabra para tu corazón. Y vos decís, ¿cómo lo sabías? No, yo no lo sabía, yo solamente estoy hablando, pero como vengo de hacerme un viajecito a lo sobrenatural, estuve orando para hablar con vos. Dios puso en mi boca las palabras que tu corazón necesitaba. Pero se trata todo de Él, no de mí. Eso es lo que me hace un superhéroe extraordinario. Que todo se lo debo a Él. Y que tengo, y soy empoderado, tengo el derecho de ser empoderado cada vez que vengo a la presencia de Dios. ¿Por qué los hombres no respetan a las mujeres o las mujeres no respetan a los hombres? ¿Por qué tenemos la necesidad de llegar a pañuelos verdes, pañuelos azules? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Porque vivimos en lo natural. Vivimos en el que es más fuerte puede con el más débil, el que más domina, el que más golpea. ¿Por qué vivimos con esas cosas? Porque no vivimos en lo sobrenatural. Nuestro Cristo se desenvolvió en lo natural y no ha habido un hombre que respete más a las mujeres. Y el ejemplo que sentó Jesucristo es el respeto a esas mujeres. Y que cada mujer debe estar en su lugar de honra, que los padres deben ser honrados. ¿Por qué crees que Jesucristo sanaba a los enfermos? No era un superhéroe. Jesucristo sanaba a los enfermos porque iba todos los días a esa cuarta dimensión, a esa dimensión espiritual, a buscar del Padre, porque Él no hacía nada sin antes consultarlo con su Padre. ¿Vos haces lo mismo? Porque si no saliste hoy, así.
a lo natural. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No sé qué Biblia has leído vos, ni sé dónde aprendiste que las cosas son con tu fuerza o después te llevas el liderazgo, viste, decía, en mis músculos. Yo tengo esto porque estudié, yo tengo esto porque soy profesional, yo hice esto, yo fui a la facultad. No es con tu fuerza ni con tu espíritu, mi querido. Si has logrado algo en tu vida es porque Dios estaba en esa sobrenaturaleza, estaba detrás tuyo. Pero para que llegues a un propósito, para que alguna vez, en algún momento, alcances el propósito de Dios. Estás favorecido, favorecida por Dios para alcanzar ese propósito. El cielo y la tierra. Ese lugar donde el cielo y la tierra se unen es el lugar de lo sobrenatural. Cuando el cielo se une a la tierra es el lugar de lo sobrenatural. En el cielo están todas las cosas del reino. Jesucristo dice, que ya te voy a leer el pasaje, el reino de Dios se ha acercado. También dice, el reino de Dios está entre ustedes. Cuando el cielo se une a la tierra, cosa que sucedió ya con la venida de Jesucristo, el cielo está entre nosotros. Tenés acceso directo al trono de Dios por los medios que ya te he enseñado para capturar lo sobrenatural y no mover un dedo hasta que no sepas lo que Dios dice que tenés que hacer. ¿Querés que te dé ejemplos de cuándo fueron los momentos en que lo natural se encontró con lo sobrenatural y las personas se dieron cuenta? Hay uno que es extraordinario, me encanta. Moisés con el palito inútil. Digo que el palito es inútil si no es sobrenatural. Moisés, levanta tu vara. ¡Ah! Lo natural se encontró con lo sobrenatural y se produjo el milagro. No una vez, muchas veces. Para demostrarte que no era Moisés el del palito, el Señor le dice a Moisés, decile a Aarón que levante la rama. Y Aarón levantó la rama y se produjo el milagro. No sos vos, no son las personas, no son los personajes. Es aquel o aquella mujer que le cree a Dios, aún en las cosas ridículas como levantar un palito. Y en ese momento se produce el acto de fe, porque si yo creo y tengo fe, escucho y la fe me lleva a la obediencia. No la obsecuencia, la obediencia. Si Dios dice que levante el palito, yo levanto el palito. Si Dios me dice que ore por tu viejo, yo oro por tu viejo. Si el Señor quiere que lo natural, lo sobrenatural se encuentre con lo natural o el cielo con la tierra, se va a producir el milagro. Punto. ¿Mi trabajo cuál es? Creer. ¿Mi trabajo cuál es? Levantar el palito. ¿Mi trabajo cuál es? Para saber si tengo que levantar el palito, tengo que estar en intimidad. Tengo que entrar en el cielo, tengo que escuchar. ¿Te imaginas que te diga, estás buscando trabajo? Anda con un palito en la mano y dáselo al que te abra la puerta. Es ridículo, ¿no? No es ridículo, es sobrenatural. Y ese es el problema de nosotros, que creemos que lo sobrenatural y lo que viene de Dios es ridículo. Porque no lo podés comprobar. ¿Sabés cuándo lo comprobás? Cuando se produce el milagro. Lo único que tenés que hacer es vencer delante de las personas, delante de Dios, delante tuyo, la vergüenza que te da lo sobrenatural. Vos quizás no vivís en lo sobrenatural solo por la vergüenza de hablar lo sobrenatural. Algunos no nos exponemos a ciertas cosas porque sabemos que de esos lugares nos vamos a tener que traer cosas que no sabemos cómo vamos a manejar. Por eso es muy fácil ir y hablar y decir, yo siento tal cosa, porque lo justificás con tus sentimientos. Ay, me conmovió el alma y voy. No. ¿Viste? Como dicen las chicas, ay, me conmovió el alma, estoy tan conmovida, vengo. Pero metemos la pata por ser solidarios, metemos la pata por ser emocionales, entorpecemos relaciones, echamos a perder situaciones por ser emocionales, cuando tenemos la salida sobrenatural y espiritual que Dios nos da. Colosenses 1:17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Para aquellos que crean que pueden predecir el clima, la ciencia puede... Perdón, voy a hablar una tontera. No, perdón, es que no puedo mentir. Yo al clima no le creo nada.
No hay vez que yo me meta a leer el clima, 2 horas después me meta y diga lo mismo. Lo van acomodando. Para mí el flaco ese que está escribiendo sale, mira por la ventana y lo va poniendo. Para eso lo hago yo. ¿No les ha pasado? Mañana va a llover, tormenta. Y están con esta cuestión del 90% de probabilidades. ¿Y dónde? ¿Y qué es ese 90%? ¿De qué? ¿De qué lugar? Y zafaron, ¿viste? Con eso zafaron. No te dicen, va a llover en el centro de San Rafael. Te hablan de la región. Y en la región meten todo Sudamérica para no equivocarse. ¿Viste? Y vos decís, ¡ay, los del clima! Así trabajan esto, la van acomodando en el camino, ¿no? Pero esto para que vos sepas a quién le vas a creer de ahora en adelante. Mira, no hay ningún meteorólogo acá, ¿no? Me debe estar odiando. Bueno, Salmo 147, 8 dice, Él es quien cubre de nubes el cielo, quien envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. ¿Quién es? ¿Está? ¿Quién es? Él es Dios. Dios sustenta todo en sus manos. Dios es el sustento de toda tu vida. ¿Te crees que no se da cuenta lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás pensando, hacia dónde vas? Él sustenta todo. Lo único que está esperando es que te animes a ser realmente una persona sobrenatural. Que sepas que sos cuerpo, alma y espíritu. No un poquito de espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y tenés la autoridad para desenvolverte en el espíritu, tal como lo haces con tu alma y con tu cuerpo. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en, díganlo fuerte, porque esto es un regalo, mira. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en... ¿Te das cuenta que si estás en el reino de Dios, el Señor te dice, podés vivir empoderado en todo lo que hagas, no como un mendigo, no como un mediocre, no como aquellos que están todo el día y si me dieran un poquito, y si yo quisiera, y si usted quisiera, deja de tocar timbres para que te regalen cosas. No gastes tiempo en eso. Ponete de panza en el piso, ponete de rodillas y declará y reclamá y conectate con el Señor y escuchá a Dios, porque Él te va a dar la salida. Deja de ir a la municipalidad a pedir la caja de los alimentos, porque no se trata de eso. Dios te hizo para que vivas en victoria, para que dejes de mendigar, justamente para que dejes de ser miserable o vivir en la miseria. Deja de creer que lo regalado es mejor que lo conseguido en el cielo. Deja de creer que la bolsita de mercadería ha sido una bendición de Dios. Si te llega toda la semana la bolsita de mercadería, no es la bendición de Dios. No vas a salir nunca del chiquero. Mientras que te lleven comida al chiquero, nunca vas a salir del chiquero. Jamás. Así que deja de vivir del subsidio y de esas cosas. No tenés, habla con tu líder, busca una salida. Enséñame a orar, enséñame a buscar, enséñame. Entonces, ¿qué sucede cuando los mundos se cruzan? Lo natural y lo sobrenatural. Sucede el milagro. ¿Qué sucede cuando vos... Esto es irónico, porque subir al cielo es tirarte de panza en el piso. Es como... Hasta en eso es contrario. Si se humillara en mi pueblo. Tirarte con la frente en tierra es subir al cielo. Tirarte con la frente en tierra es ir a las alturas divinas. ¿Qué pasa cuando te encontrás con eso entonces? Dios responde. Dios responde en lo sobrenatural. Juan 11:40 dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Una semilla, la plantamos la semilla en el... ¿Se acuerdan que les enseñé el domingo pasado cómo plantar la semilla? La pusimos en el invernadero. Nuestro trabajo es cuidarla, regarla, adoración, oración, mantenernos en el invernadero y el crecimiento lo da Dios. Allí se encuentra lo natural con lo sobrenatural. De hecho, 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, que es Pablo hablando, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. O sea, hay que hacer, sí, tenemos que hacer cosas, pero el milagro no viene de lo que hacemos. El milagro viene cuando Dios interviene. Si Dios no interviene, y Dios no va a intervenir solamente porque te presentes en espíritu, en alma y en cuerpo. Tu espíritu interpreta la presencia de Dios. La alimentación de los 5,000.
Cuando las cosas pasan por las manos de Dios, lo limitado se transforma en ilimitado. Alcanza para darle comer a todos. Un par de pescaditos, un par de bollitos de pan, puestos en las manos de Dios. Señor, es todo lo que tengo te doy. Señor, de panza en el piso, es todo lo que tengo y lo que soy. Y aquí estamos, es totalmente distinto. Porque con Dios no se hace negocios. ¿Quieres alcanzar lo sobrenatural? Es necesario poner en las manos de Dios lo que necesitas que sea multiplicado, que crezca, que cambie. Jesús dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará. Pero todos nos gusta eso, ¿no? Yo quiero hacer las obras que hacía Jesucristo. Bien, subí al cielo. Las vas a hacer. Subí al cielo. Lo podés hacer. Vas a imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Subí al cielo. Porque tal vez Dios te diga, sobre ese enfermo tenés que poner las manos. O sobre aquella persona tenés que imponer tus manos. Subí al cielo, escucha a Dios. Ponete de panza en el piso. Tené intimidad con Dios. Pasá tiempo con Dios. Escuchalo, hablale. Y vas a ver cómo lo sobrenatural reina en tu casa. Vas a tener hijos sobrenaturales. Para ellos lo sobrenatural va a ser natural. Te van a llamar y te van a decir, vení, convirtámonos en superhéroe, papá. Vamos a orar. No te van a pedir un traje del hombre araña solamente. Porque lo natural no puede producir vida espiritual. Las cosas naturales no pueden producir vidas espirituales. Las cosas espirituales producen vida espiritual. Las cosas naturales producen cosas naturales. Y no podés pedirle y enojarte con Dios porque no está pasando algo natural en tu vida cuando no has ido a buscar lo sobrenatural para que se encuentre con lo natural y produzca un efecto. No podés, o sea, es ridículo, llega a ser ridículo. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La vida es espiritual. ¿Tenés la sensación como que se te acabó la vida? Se parece mucho como a la depresión y a esas cosas, ¿no? ¿Tenés la sensación como que no sé para qué me levanto? El Espíritu da vida. Las cosas de la carne no. No va a ser el buen consejo de una amiga. Es el Espíritu. No te olvides que cuando se junta lo espiritual con lo natural, se produce el milagro. Que solamente necesitas fe y obediencia para activar lo que Dios te diga.